Bueno, y líderes estudiantiles criticaron la propuesta de los establecimientos educacionales según el desempeño de sus alumnos. Resulta que esta medida diseñada por la Agencia de Calidad de Educación medirá a los cerca de 12.000 colegios del país y también los va a ordenar en 4 categorías. Hablamos de bajo, medio y alto. Queremos conversar más sobre este tema y nos encontramos con el vocero de la CONES, Moisés Paredes. Buenos días, Moisés. Buenos días. Esto de alto, medio, más o menos, malón, me recuerda un poco a los semáforos, ¿no? A estos semáforos que había instaurado el entonces ministro Lavín. O sea, claramente hoy en día se plantea con que no, estos no son los semáforos de Lavín, porque los semáforos de Lavín solamente tomaba el 100% de la ponderación para ver si un colegio era bueno o malo, el CIMSE, pero este proyecto que se acaba de presentar nos damos cuenta de que en definitiva es prácticamente lo mismo, solamente que se le va a restar un poco de importancia al CIMSE, va a quedar en un 67% de la ponderación y el otro 33% van a ser habilidades cognitivas, pero aún así sigue teniendo una real importancia. Una prueba que hemos visto nos refleja cuál es la calidad de la educación y más aún, o sea, hoy en día estamos diciéndole a aquellos colegios que son peores que si se mantienen así por 4 años, lamentablemente te quitan el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Y lo raro es que este programa con aquellos colegios deficientes no presenta alguna alternativa para que ellos se puedan superar, sino que simplemente son medidas punitivas que vienen a perjudicar lisa y llanamente la educación pública, que hoy en día lamentablemente son quienes no se caracterizan por tener un buen desempeño en las pruebas estandarizadas debido a las distintas condiciones que puedan tener los establecimientos educacionales, la vulnerabilidad de sus estudiantes, hasta el mismo capital cultural que lamentablemente puede ser un poco menor. O sea que este indicador, si bien es más complejo en el sentido de que lo otro era meramente el CIMSE y este incorpora algunas otras variables, sigue siendo a tu juicio algo discriminador, porque además le pone este mote de malo a los colegios, seguramente también contribuyendo a que se autocumpla la profecía, ¿no? Una vez que un colegio tiene una chapa de malo, probablemente también se va a producir un éxodo y entonces eso contribuye a que perpetúe esa calidad, ¿no? Y no tan solo eso, sino que a mí como que esta especie de medidas me recuerdan a esos programas de televisión que hacen generalmente con las personas obesas, donde le dicen, tú tienes que bajar esta cantidad de pesos si no te vas del programa. Y es como que eso es lo que están haciendo con los colegios, un reality de televisión en donde si tú no subes 20 puntos en el CIMSE, lamentablemente el Ministerio de Educación te quita el reconocimiento oficial y eso, o sea, si fuera, por ejemplo, un buen indicador, si viéramos de que verdaderamente eso refleja la calidad de la educación, lamentablemente no es así. Si uno pone, por ejemplo, hoy en día la medición de los establecimientos y si lo queremos hacer con pruebas estandarizadas, midamos hoy en día a través de la prueba PISA, que es una prueba en la que miden todos los países, y Chile hoy en día, lamentablemente, de acuerdo al capital cultural o más bien dicho, a la cantidad de dinero que se caracterizan por tener las familias que están en los establecimientos municipales, particulares, subvencionados y particulares, en cualquiera de las 3 categorías estamos bajo la calidad promedio, es decir, aquel colegio particular pagado, como el Nido de Águila, tiene la misma calidad que un colegio del campo en Cuba, y pese a que puede pagar 2 millones de pesos, puede pagar el dinero que sea, y aún así no obtiene la calidad que debería tener y no está en los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque seguimos casados y midiendo a los estudiantes de acuerdo a una prueba estandarizada, que el CIMSE, que se ha visto que es un mal predictor, y lo mismo sucede con la PSU para el acceso a la educación superior. Ahora, Moisés, ¿qué proponen ustedes? Porque lo cierto es que para hacer política pública, cuando tenemos 12.000 colegios y esa cantidad de estudiantes, hay que estandarizar, hay que medir de alguna manera. Es imposible ir caso a caso, no hay tiempo para que un ministro se pase conversando y haciendo una entrevista a cada alumno del país para ver cómo está, ¿no es verdad? Hay que crear ciertos instrumentos para medir. ¿Qué les gustaría a ustedes como CONES ver en ese instrumento, que se incorpore, qué medida ese instrumento? Porque, insisto, pareciera ser que la necesidad de medir para hacer política pública es un hecho cierto. Primero, aclarar que si bien es cierto hay 12.000 estudiantes, o sea, más bien dicho 12.000 colegios y 3 millones y medio de estudiantes en educación media y educación básica, no solo somos nosotros como estudiantes secundarios ni quienes han levantado las movilizaciones, quienes han dicho que hoy en día es necesario romper con la uniformación de políticas públicas que existen no tan solo en el país, sino que también en la región y en los gobiernos de Latinoamérica. Organismos tan importantes como la UNESCO habla de que hoy en día no se puede seguir con pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque se evalúa en base a una medición
única, una realidad que es completamente diversa. Y lo mismo pasa con el financiamiento, lo mismo pasa con la medición, lo mismo pasa cómo hoy en día administramos la educación pública. Nosotros hemos hablado de que queremos centralidad en cuanto a la dependencia de que los colegios vuelvan al Ministerio de Educación, pero entendemos que esto debe ser descentralizado no tan solo en su evaluación, sino que también en su administración. Y particularmente en el tema de la evaluación, o sea, hay un principio que debería estar mucho más fortalecido en esta propuesta, y es lo que le hace el comentario que le dice el Consejo Nacional de Educación. Es decir, acá hay un porcentaje, un 33% de habilidades cognitivas o no cognitivas, más bien dicho, que son, por ejemplo, la participación que existen en los establecimientos, la tasa de retención, la asistencia y, en definitiva, múltiples de medidas que no se remiten tan solo a la sala de clases, sino que también cuál es el desempeño y la vida del estudiante. Esas medidas es necesario que tengan un mayor peso que hoy en día una prueba estandarizada que, repito, y soy majadero, no refleja cuál es la verdadera calidad que imparten los profesores, no refleja la verdadera calidad de un colegio, y solamente estamos categorizando por resultados que son verdaderamente nefastos para medir cuál es la verdadera calidad de la educación pública chilena. Bueno, y uno de los objetivos de todos los estudiantes, por supuesto, es entrar a la universidad, y la PSU también, si empezamos a evaluarlo, igual que el CIMSE, también tiene varios reparos, y por lo mismo aquí entra el tema de las notas como un índice predictor. Estamos hablando específicamente del ranking de notas, que es lo que tanto se ha hablado este último tiempo, y que se ha demostrado a nivel internacional que es un predictor bastante confiable. ¿Están de acuerdo ustedes, como CONES, en que esto efectivamente se lleve adelante como se ha planteado? O sea, claramente, de hecho, se ha levantado toda una crítica con respecto al sistema ranking. Por parte de los liceos más bien de excelencia, Por parte de los liceos de excelencia, y nosotros hemos dicho claramente que acá las políticas educativas no se pueden hacer a la medida de los liceos emblemáticos. Los estudiantes del Instituto Nacional, las compañeras del Liceo Carmela Carvajal y hasta del Liceo Arturo Alessandri Palma, pertenecemos a una élite académica que ha tenido beneficios durante todos los años que tienen esos establecimientos educacionales. Y hoy en día se está dando una visión de que esos estudiantes puedan, me refiero a aquellos estudiantes que son de los colegios de la periferia, de la mal llamada periferia de Santiago, perdón, y del país. Y del país, que puedan entrar a la educación superior. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones nacionales de la Coordinadora Nacional, los estudiantes están contentos porque a lo mejor ahora se le abre una puerta para entrar a la educación superior. Nacen críticas de que, por ejemplo, esos estudiantes que vienen de los colegios de la periferia no van a rendir en la prueba o en la universidad y que se van a retirar. Eso es falso. El propedéutico de la USACH, por ejemplo, que es una medida paralela de acceso que existe a la educación superior, ha demostrado que aquellos estudiantes que pertenecen a los colegios más vulnerables y que tienen, por ejemplo, un promedio de 6.5, que en un colegio emblemático podría ser un 4.9, un 4, tienen un mejor desempeño que aquellos estudiantes que están en los colegios emblemáticos. Entonces acá eso queda demostrado y refuerza el argumento de que hoy en día ni la PSU ni el CIMSE es un buen predictor para ver cuál va a ser el desempeño del estudiante en la educación superior, o en definitiva cuáles son sus capacidades para desempeñarse dentro de un buen clima en la educación superior. O sea, ¿consideran usted que es una buena medida entonces? Tal como yo se está considero planteando que de parte del Ministerio de Educación. Yo considero que es una buena medida que se debe profundizar y que, bueno, en definitiva, con los liceos emblemáticos yo creo que se puede generar una discusión. Sin embargo, acá hay que tener una visión de mayoría, hay que tener una visión de los 1.000 estudiantes que se ven beneficiados y no aquellos estudiantes que durante los últimos días han salido a marchar en contra, incluso de los planteamientos que se han levantado con las movilizaciones del año 2011. Claro, cuando les tocan sus privilegios. Exacto. Otra cosa que tiene injerencia en el tema que estás planteando, Moisés, es el hecho que estábamos revisando hoy día en el Mercurio, precisamente de que los colegios alcanzan en general, en promedio, a pasar 3/4 de la materia curricular. Colegios como el tuyo imagino que alcanzan a cubrirlo todo, pero los colegios como de la mal llamada periferia, para parafrasearte a ti, o de alguna parte del lejano norte o sur de nuestro país, claro, no tienen la suerte que tienen y la calidad que pueden tener estos colegios de excelencia y no alcanzan a pasar la materia, y ahí también se empareja la cancha, ¿no es verdad? Y no tan solo eso, o sea, ese dato que entrega el Ministerio de Educación tiene múltiples factores. Primero, muchos académicos y expertos han dicho, y también los mismos profesores, de que la malla curricular que hoy en día tienen los establecimientos educacionales es verdaderamente extensa. O sea, en ningún establecimiento educacional se podría pasar tanta materia, y es lo que sucede, como que el que mucho abarca poco aprieta. Lamentablemente tenemos una malla curricular gigantesca y los colegios no tienen la capacidad de pasarla. Y segundo, por ejemplo, lo mismo que sucede con el CIMSE y con la PSU. Lamentablemente hoy en día, después de octubre, los establecimientos educacionales
ya dejan de pasar materia, sino que hoy día se preocupan del CIMSE y para los cuartos medios la PSU. Entonces ahí se ve cuál es el verdadero resultado nefasto que puede tener para la educación. O sea, hoy en día no estamos formando personas, sino que simplemente estamos formando máquinas que van a rellenar circulito en una prueba estandarizada. Si la vida fuera a llenar circulito, ojalá impartieran solamente eso en los colegios, pero lamentablemente la vida no es eso, sino que se remite a muchas cosas más. Y de hecho la participación, por ejemplo, que puedan tener los estudiantes en la elaboración de sus políticas educativas, de su plan como institución, verdaderamente podría reflejar de que, o podría generar un cambio que significaría que a lo mejor pudiéramos pasar toda la materia y que no siguiéramos midiendo con pruebas estandarizadas y con contenidos que verdaderamente se ha visto, los resultados son alarmantes, pero nadie dice nada. Oye, Moisés, otra cosa, simplemente plantear de que hoy en día lo que plantea el movimiento estudiantil no es que no se quiera evaluar. O sea, nosotros lo que criticamos es simplemente, y es lo mismo que le dicen a los profesores, o sea, los profesores acá no quieren hablar de carrera profesional docente porque no se quieren evaluar. Falso. Nosotros no queremos no medir la calidad ni tampoco sancionar a aquellos colegios que tengan mala calidad, sino que simplemente estamos evidenciando cuáles son los resultados nefastos. Por ejemplo, la prueba inicia. ¿Qué es lo que pasa hoy en día si ponemos una prueba en el cuarto año de universidad y las universidades, en vez de preparar profesores, preparan a sus estudiantes para dar la prueba inicia? ¿Qué es lo que sucede en esos casos y qué es lo que sucede? Y que lo que hemos visto ya sucedió con el CIMSE, que los colegios preparan a sus estudiantes para dar el CIMSE y a los cuartos medios para dar la PSU. Estamos formando personas, estamos verdaderamente llevando un proceso educativo acabado. No, simplemente estamos preparando para medir y para que estudiantes tengan buenos resultados en pruebas que, repito, y son majaderos, y en esto simplemente prácticamente nuestros comentarios son taxativos, en que no reflejan calidad, no reflejan cuál es el verdadero desempeño ni tampoco las capacidades. Clarísimo. Muchísimas Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo.